Bueno, ya estamos con Jorge Gordillo, que esta ocasión nos acompaña. Él es el director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Y pues vamos a platicar con él acerca del panorama, el horizonte de la economía, el horizonte de la inversión, el consumo, el ahorro. Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Alberto. Gusto saludarte. Bueno, pues Jorge, pues creo que tal cual se esperaba, la economía en este 2022 pues tiene un comportamiento flojo. Ya se supo el número del primer trimestre del año y bueno, pues no es precisamente un número que nos haga saltar de gusto, ¿verdad? Es más bien un número bastante conservador en función de las expectativas que se tienen para el resto del año. ¿Qué estarías viendo para los siguientes trimestres en materia del Producto Interno Bruto, Jorge? ¿Cómo lo estás viendo el comportamiento para el segundo trimestre y luego ya la segunda mitad del año? Claro, Alberto, fíjate que está pasando cosas muy interesantes. A partir de la mitad del año pasado, la economía prácticamente se estancó. Observamos crecimientos casi nulos trimestrales en el tercer y cuarto trimestre y creíamos o esperábamos un rebote fuerte para este año en el sentido de que ya vas a tener menos restricciones por la COVID. Lamentablemente nos agarró una nueva cepa del Omicron, nos agarró en diciembre, en enero, febrero tocó el pico, que le terminó un poco mermando a esta perspectiva. Pero lo que hemos observado en marzo y abril son cosas muy interesantes. Yo creo que por el lado de servicios, muchos temas, muchas actividades que concentran mucha gente, hemos visto mucha apertura, hemos visto que están mejorando de manera optimista, de manera buena. En el mes de marzo y abril, todos los temas de entretenimiento, turismo, consumo en general, creo que estamos dando un rebote interesante, que es lo que esperábamos pasara desde el principio de año. El problema que está pasando es que son buenos datos estos que estoy diciéndote, pero la incertidumbre externa, la incertidumbre que estamos viviendo a raíz de la guerra en Ucrania, de la alta inflación, de las acciones de la Fed, lo que está pasando en China con este nuevo rebrote y cierres de ciudades, nos está generando mucho miedo y en lugar de mejorar la perspectiva para todo el año, han estado retrocediendo la perspectiva de los analistas, la perspectiva de todos y el miedo de inversión y el miedo sobre lo que suceda adelante. Entonces estamos viendo esta dicotomía entre que estamos abriéndonos y mejorando nuestro sentimiento de actividad económica con lo que se viene, que parece todo incierto y complicado, que complica la situación. Y si no hay certidumbre, que lo hemos hablado constantemente contigo, de inversión, de seguridad, pues todos los embates externos no los combatimos, simplemente los acrecentamos con miedo, ¿no? Ajá. Difícilmente podemos ver crecimientos más fuertes de 0.9% que vimos en el primer trimestre, ¿verdad, Jorge? ¿O cómo lo estás viendo para los siguientes trimestres? Sí, ahorita fue un crecimiento anual de 1.6%. Es muy probable que el crecimiento anual del siguiente trimestre sea todavía menor. Es un trimestre comparativamente más complicado. Recordamos el trimestre del año pasado, el segundo, fue donde vino el rebote más fuerte en la época de post-COVID. Entonces, a lo mejor crecemos cercanos al 1%. Quizá en la segunda mitad de año el crecimiento se asemeje más a los 2,5%. Pero no nos va a dar, eso no nos va a dar un crecimiento mayor al 2% de todo el año, va a ser un crecimiento menor del 2% del año. No quisiéramos escuchar esto en estos momentos que estamos saliendo de COVID, pero también la incertidumbre general en el mundo está así complicada, está restrictiva, y bueno, estamos acompañando a todos. El problema es que en momentos complicados externos, cuando hay más que dar más seguridad y hay más que dar más empuje a la economía para no ser tan afectados, ¿no? Ahora, ¿ustedes en qué nivel tienen su expectativa de crecimiento? Todos los analistas lo has mencionado, todos ya ajustaron a la baja, lamentablemente, un par de ocasiones al menos, o tres, en lo que va del año. ¿Ustedes en qué nivel tienen ya la perspectiva, el horizonte para el PIB al final del año? Nosotros tenemos una perspectiva de 1.9. El consenso de analistas se acaba de sacar Banxico en 1.73. El rango anda entre el 1.3 y el 2.3, ahí anda el rango, la mayoría. No da la economía para más que eso. Y de todas maneras, el 1.3 y el 2.3 no son buenas noticias para el país, no es lo que necesitamos, ¿no? Ahora, Jorge, mencionabas el tema de la inversión. ¿Qué tan mal estamos o en qué nivel está la inversión en estos momentos?
Lo que estamos observando es que las empresas están reinvirtiendo sus utilidades, sí están manteniendo su actividad económica, sí están cumpliendo con ciertos planes que tenían previos en años anteriores, pero no están, no vemos el apetito para buscar proyectos más ambiciosos, de más años, de más largo plazo. Les está afectando la confianza, sobre todo la inversión interna. No hay esa confianza de que van a continuar con las mismas reglas o que te va a dar seguridad de que no pierdas tu inversión en los próximos años, te cambien el nombre del juego. Entonces, esto es vital para que la economía pues, tenga un mejor horizonte y pues, enfrentes mejor esta incertidumbre externa, ¿no? ¿A qué puede atribuirse estas circunstancias? Es un tema de política pública, ¿no, Jorge? Es un tema de política pública, discurso público, que no termina de conjuntar con el sector privado. El discurso el discurso público no termina de generar confianza en el sector privado y pues, en el momento donde más la necesitamos, ¿no? Sí, porque bueno, ya terminó el tema de la amenaza que había de la reforma constitucional eléctrica, pero ahora vienen los juicios para el autoabastecimiento, juicios que ahora se han tornado penales, ya ha habido críticas por parte de medios internacionales en cuanto a pues, el tema de... Hay un empresario me decía, ¿sabes cómo estamos, Alberto? Esto es un chantaje, así me lo dijo un empresario que está en esta circunstancia del autoabastecimiento, en estas negociaciones que tendrán que entablar con el presidente. Pues esto como que de pronto, después de que durante 10 años el autoabastecimiento fue legal, ahora resulta que ya no es legal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso como que cambia las reglas del juego súbitamente y ahora te tienes que enfrentar penalmente con el Estado, ¿no? Efectivamente, y esos son los que están aquí, en los que ya tienen inversión. Esos van a pelear y van a tratar de conservar sus intereses, pero los que podrían venir, la nueva inversión, pues ya completamente está asustada y no tendría por qué meterse en esta bronca, que a lo mejor en ciertos sectores específicos, a lo mejor todavía es atractivo, en algunos insumos industriales o en algunos temas energéticos específicos, pero en general la inversión que necesitamos para estos momentos no va a venir como quisiéramos. Bueno, y el gobierno no tiene los recursos para cubrirla, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, si me permites, vamos a un corte muy rápido y seguimos platicando. Claro que sí. Perfecto. Vale, estamos platicando con Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de CI Banco, y estamos platicando acerca del horizonte económico y un tema relevante, el tema de la inversión. Jorge, ¿a qué nivel estaría hoy la inversión? Si tuviéramos que hacer un comparativo histórico, ¿en qué nivel está hoy el nivel de la inversión de nuestro país en relación a otros años? ¿En qué año habría que situarlo? No, quizá más de 6 años, estamos a un nivel... Más de 6 años. Más de 6 años. Lo que nos está pasando es que de alguna manera caímos en pandemia y le echábamos la culpa correctamente a la pandemia, lo que nos está sucediendo, pero ahorita ya, en estos momentos post-pandemia, estamos como que ubicados en cuando inició la administración pública en el 2018, 2019, con esta duda de cambio de gobierno que teníamos en un principio, parece que se ha perpetuado, o sea, no mejora y ya estamos en la segunda parte del gobierno en donde deberíamos de ver los frutos de los cambios y posiblemente no mejora para todo el resto de las ¿La inversión pública está en las mismas circunstancias, Jorge? La inversión pública ha mejorado un poco, pero es muy pequeña para la contribución del país. Apenas se representa el 2.5% del PIB. La mayor parte de la inversión o la que empuja más a la actividad económica es privada y repito, el gobierno mismo no tiene los recursos ahorita suficientes para, en cuestión directa de inversión, contribuir de manera significativa para la economía. Donde contribuye es en el discurso, en los cambios de reyes, en la confianza, y aquí no ha logrado hacer una buena sinergia con el sector privado. Ahora, Jorge, en lo que hace al consumo, en lo que hace al ahorro, las otras dos variables importantes, ¿cómo estás viendo el comportamiento del consumo y del ahorro? Sobre todo con esta variable de la inflación, que es otra variable que ahora está en el escenario. Ya la veíamos venir en el 2021, pero ahora está claramente dibujada en el escenario, un tema preocupante. ¿Cómo estás viendo estas dos variables? Bueno, aquí vemos una dicotomía muy, muy preocupante, porque la misma pandemia nos separó más entre la gente que tiene más recursos y menos recursos, entre regiones, no a todos les pegó por igual.
y algunos sí tuvieron oportunidad de generar un ahorro en la pandemia al restringir cierta parte del consumo. Pero, y esos son los que están empezando a reactivar el consumo. Vemos en ciertos sectores vemos empezar a levantarse las ventas de autos, las ventas de medios de intermedios y bienes finales, de más duraderos, ¿no? Bienes duraderos. Pero hay otra sección de la población que ha estado lastimada por todos lados, por la pandemia, por la inflación, que claramente la inflación es un impuesto para los que menos tienen todavía más fuerte, ¿no? Por la falta de empleo, por todo este tipo de cosas le ha pegado a gran parte de la población que claramente no se ve o no vamos a ver reactivar su consumo como quisiéramos ver a niveles previos de la pandemia. Entonces estamos viendo esta dicotomía de consumo que definitivamente necesita una atención del gobierno, una atención de todos para tratar de regularla o tratar de hacer que los efectos no generen un descontento social, ¿no? Ahora, en lo que hace al ahorro, Jorge, ¿cómo estás viendo el ahorro? Bueno, el ahorro, te decía, hay cierta sección de la población donde sí parece que sí logró conseguir un ahorro, los que pudieron hacerlo, y ahorita se tiene oportunidad de inversión en renta fija atractiva con hasta aumentos en la tasa de interés, pero sin embargo, no es no es el momento, o sea, esa traducción de ahorro puede irse al consumo, puede generar otro tipo de mejoras para la actividad económica, pero no es el nivel que nos gustaría estar o que el país necesita en momentos de incertidumbre, momentos complicados que se están observando en el sector externo. Jorge, hablabas de pues este impuesto tan terrible que es la inflación. Y ahora que se dieron a conocer las últimas expectativas que se han dado a conocer, la de Citibanamex, la del propio Banco de México, pues queda claro que las expectativas de los analistas pues han modificado también el arraigo de la inflación. Ahora se ve mucho más alta para el cierre del año. ¿Qué tanto tiempo vamos a padecer la inflación, Jorge? Bueno, pues es probable que estemos años con una inflación alta. La mayoría de las expectativas de inflación están poniendo a una inflación de cierre de año arriba del 6%. Eso es una muy mala noticia. Y no solo eso, sino que el año que entra no baje, no supere el 4%, que es el límite superior de meta que tiene el Banco de México. O sea, que a lo mejor baje más rápido, pero no consiga bajar del 4%. Quizás hasta el tercer año lo empecemos a ver. Y bueno, y con todos los riesgos del mundo, porque de alguna manera todas estas problemáticas que venían muy específicas por la pandemia, que tenían presionada la inflación, ya se han mermado o ya se han diluido en toda la economía, en todos los servicios, y ya es un tema que en la boca de todos y en todos los empresarios están tratando de estar en línea con los aumentos que han observado en la inflación, lo cual hace más difícil su disminución. Es que, he platicado con empresarios de distintos rubros y me dicen, la verdad es que estamos haciendo lo imposible para tratar de no repercutir el incremento en costos que estamos teniendo. ¿Por qué? Pues porque finalmente ya sabemos que si repercutimos, pues de inmediato se ve mermado las ventas, ¿no? Entonces tratan de evitarlo, de amortiguarlo, pero en algunos casos, pues es difícil, ¿no? Por el nivel. Ahora, ¿qué está presionando? ¿Es una inflación externa solamente o también hay factores internos, Jorge? Bueno, donde empezó fue externa y provocada por la pandemia. Después se volvió un problema de energéticos, de commodities, pero ahora ya está en todos lados. Ya tiene que ver asuntos internos. Decíamos, ya todos los empresarios tienen esto como un argumento número uno en sus juntas. Entonces todo el mundo ya está aumentando de la misma manera, lo cual hace que sea ya es estructural y sea más difícil su control. Entonces, ya ahorita sí es necesario las políticas monetarias más agresivas. El problema es que la traducción a bajar la inflación significa frenar más a la economía. Eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos y posiblemente se haga en México. Entonces, la pregunta de todos, o el miedo del sector financiero es si este freno provoque otra crisis, otra recesión hacia adelante, o si es temporal y aguantamos y entonces vengan otro tipo de estímulos que nos ayuden a mejorar las condiciones para adelante. Bueno, pues difíciles momentos. Pues Jorge, como siempre, muchas gracias. Te agradecemos mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos acerca del panorama, del horizonte económico. Hablamos de la inversión,
hablamos del ahorro, hablamos del consumo y hablamos de este fenómeno tan pernicioso como es la inflación y el crecimiento tan acotado que está teniendo nuestra economía. Muchas gracias, Jorge, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias a ti, Alberto. Bueno, y él es Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.